El Señor nos dice en su palabra: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas halláis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En estos estudios sobre los días del fin, sobre el arrebatamiento de la iglesia, sobre el comienzo del día del Señor, del juicio de Dios sobre aquellos que no le creyeron, vamos a tratar, con la ayuda del Señor, de escudriñar las Escrituras, de profundizar, de ahondar, para encontrar así la verdad hermosa, aunque también sencilla, revelada en la palabra, sobre estos temas a tratar. Vamos a ver ciertos principios de la interpretación de las Sagradas Escrituras. Podríamos llamarlos también principios hermenéuticos, sabiendo que la hermenéutica es la ciencia de interpretar un libro, y en nuestro caso, la ciencia de interpretar la Biblia. Así que vamos a tomar estos principios de interpretación bíblica. Aquí viene el gran problema y las desavenencias y las contrariedades, las contradicciones que encontramos en los diferentes grupos cristianos, evangélicos, católicos o todos aquellos que se engloban en la palabra cristianos. Pero sobre todo en el pueblo evangélico, últimamente, aunque siempre se ha dado, pero para estos días del fin se van a acrecentar estas fábulas, estos cuentos, estas mentiras, estos falsos maestros, que interpretan la palabra como a bien tienen, conforme a sus propias concupiscencias. Debemos anotar, antes que todo, que si nuestra hermenéutica, si nuestra forma de interpretar la palabra está controlada por nuestra teología, si nuestra interpretación está sometida a nuestros puntos de vista, a nuestros pareceres, entonces al estudiar la Biblia la vamos a manipular, la vamos a forzar, de manera que diga lo que nosotros queremos que diga, o la manipulamos para que signifique lo que yo quiero que signifique y diga lo que yo quiero que diga, respaldando mis posturas y mi teología. Una de las bases de la hermenéutica, de los principios de la hermenéutica, es que se debe buscar siempre el significado de lo que quiso decir el autor original. No lo que a mí me parezca, no lo que yo piense o yo crea que fue lo que dijo este o aquel escritor bíblico. Hay un principio, y es principal, que nosotros debemos interpretar la palabra en su sentido común, en un sentido natural, en un sentido normal. Esto es, en el sentido literal de lo que dice las Sagradas Escrituras. Que cuando hay una parábola, que cuando hay una profecía, que cuando hay alguna figura retórica literaria que nos lo aclara la misma palabra que es así, pues entonces ya no lo vamos a interpretar de manera literal. Para eso tenemos la interpretación de cada género literario, esta hermenéutica especial. Pero la mayor parte de la palabra de la Biblia la debemos interpretar de manera natural, con sentido común, es decir, de forma literal. Otro principio del estudio de la palabra es que tenemos
que estudiar el mensaje en su contexto. Bien se dice por allí que un texto sacado de su contexto viene a ser un pretexto. Tenemos un contexto cercano, que es el bloque donde está el texto que estamos estudiando. Hay un contexto lejano o un pasaje más grande. Pues así debemos estudiar la palabra. No extrapolando, no quitando medio versículo de aquí, uniéndolo a medio versículo de allá, porque a mí me parece que como que encajan. Y sacando medio pasaje de aquí, medio pasaje de allá, y ya con esto afirmamos nuestro punto de vista. Voy a dar un ejemplo muy clásico. Algo que es muy usado en el pueblo evangélico, que es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Toman este versículo y lo sacan de su contexto. Y sirve para todo. Y se usa para todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay una vigilia en la iglesia. Y entre los asistentes y miembros de la iglesia hay un hermano que trabaja en seguridad privada. Es sereno, es celador, vigila en las noches un edificio, vigila en las noches en un polígono industrial, en fin, trabaja de noche y turnos bastante largos. Y en esa vigilia él lleva trabajando muchas horas sin dormir. Y él hace un esfuerzo y va a la vigilia, pero ¿qué le pasa? Como está cansado, se empieza a dormir. Y el pastor, que sabedor de la vigilia o de la velada, ha dormido con todas las de la ley, ha descansado, ha reservado fuerzas para esa vigilia. Él no está cansado. Él no tiene sueño. Y comienza la vigilia y el pastor ve al hermano que con ese esfuerzo tan grande va al culto. Y les dice: hermanos, venimos a la vigilia a orar, a buscar de Dios, no a dormirnos. Y si usted tiene sueño, despiértese y vamos a estar en la vigilia en poder. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué tiene que ver? Que si hay un ayuno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que si hay que ofrendar más allá de lo que se tiene para ofrendar, no hay problema porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que si hay que ir a una montaña lejos a caminar horas y horas, pero el pastor no se cansa porque él va en el caballo o él va en el coche y los hermanitos van a pie, entonces hermanitos, ánimo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues muy mal tomado, sacado de su contexto. Si yo tomo así, pues entonces se puede adulterar, se puede robar, se puede pecar, se puede hacer todo. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que no saquemos nunca como principio hermenéutico y de interpretación, nunca saquemos un texto de su contexto. Estudiémoslo en todo su bloque, estudiémoslo de manera natural, buscando lo que el autor original nos quiso decir en ese contexto. Hay un tercer principio importante, que es comparar la escritura con la escritura. La suma de tu palabra es verdad. Nosotros debemos comparar la escritura con la escritura. Y esto nos va a llevar a una sana interpretación. Una cuarta... Un cuarto principio importantísimo en la palabra es que las antinomias no son aceptables, no son aceptadas.
que es una antinomia, una contradicción en una ley o una contradicción entre dos principios racionales. Esto no es que un versículo mata a otro versículo y que un versículo está sobre otro versículo y este versículo está en contra de este versículo o que hay una discrepancia. Porque cuando parece que hay una discrepancia entre dos textos o pasajes de la palabra, tenemos que estudiarlo porque no es así. La palabra tiene una armonía total y absoluta. Esa armonía es la que el Espíritu Santo le da al inspirarla. Ahí está la base de la inspiración del Espíritu Santo a los autores originales. Esa canonicidad, ese orden. Eso que une toda la palabra en un orden. Cuando encontramos las contradicciones, cuando encontramos las antinomias, cuando las posturas doctrinales se han hecho desde el punto de vista de la persona, no buscando el significado que le quiso dar originalmente el autor. Cuando estoy interpretando mal un pasaje, automáticamente esa interpretación va a chocar, va a contradecirse con otros pasajes de la palabra de Dios. Un quinto punto que debemos tener en cuenta es que hay pasajes de las Escrituras en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que tienen implicaciones y aplicaciones tanto cercanas como lejanas. San Mateo 24 tenía una implicación cercana, que fue la destrucción de Jerusalén por medio de Tito, pero también tiene una implicación y una aplicación lejana. Esto lo da el mismo contexto. Esto lo da la misma palabra que nos muestra estas variadas implicaciones y aplicaciones. Como hemos visto, si nosotros sometemos nuestra interpretación, nuestra hermenéutica, a nuestra teología, a nuestros prejuicios, pues cuando leamos un pasaje, vamos a darle el significado que nosotros tenemos preconcebido y con un juicio previo. Cuando yo tengo que respaldar mi teología por la palabra, pues mi interpretación va a estar sometida a mi teología. Y yo voy a decir que la palabra dice cosas que no dicen, para poder respaldar mi punto de vista, mi teoría, mi pensamiento, mi creer. Es claro una interpretación que se da con aquellos que respaldan, predican sin base bíblica, que el arrebatamiento de la iglesia puede suceder en cualquier momento y viene ahora, puede ser ahora, esta tarde, esta noche, en este mismo momento, mientras oímos esta enseñanza. Así es que dicen que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, que la gran tribulación son 7 años. También dicen que vamos a estar 7 años en el cielo en una fiesta de 7 años. Un banquete tremendo de 7 años. Que mientras la gran tribulación de 7 años en la tierra, la iglesia que ya ha sido arrebatada con anterioridad, va a estar 7 años en el cielo en una cena de unas bodas. 7 años. Y que no nos vamos a dar cuenta de lo que pasa en la tierra, que no va a haber tristeza allá en el cielo, que todos vamos a estar contentos, 7 años comiendo, bebiendo con el Señor. Y después de los 7 años descendemos con el Señor para el juicio de los impíos. Pero como esto no tiene un respaldo bíblico,
Porque para tener esta postura, para apoyar esta postura, se tiene que haber dos venidas del Señor Jesucristo. Una venida secreta, oculta por la iglesia, y otra con la iglesia para juicio de las naciones. Entonces, está muy generalizado que se debe tener la iglesia en el cielo antes de la gran tribulación y mantenerla en el cielo en la gran tribulación. O sea, mantenerla 7 años en el cielo y mantenerla antes, subirla antes de la gran tribulación. La tienen que subir como sea, porque ese es su punto de vista. Así es que toman un versículo en el capítulo 4 de Apocalipsis, en el versículo 1, que dice: después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Bien, al predicar el punto de vista del arrebatamiento y de los tiempos del fin, entonces dicen que este es el arrebatamiento. Que aquí está más claro que el agua. Que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación porque el Señor se la lleva antes de que empiecen los sellos y los rollos y todo eso. Que no vamos a estar en la gran tribulación, porque cuando el Señor le dice a Juan, estando él en la isla de Patmos, sube acá, Juan tipifica la iglesia. No sé cómo la tipifica. En otras palabras, dicen que Juan es la iglesia. Lo espiritualizan. Si yo uso una hermenéutica sana, una interpretación normal, natural, coherente, vemos que aquí la palabra no me dice en ningún momento que Juan representa a la iglesia o que Juan es tipología de la iglesia. No. Aquí me dice que Juan fue el que subió. Juan aquí no tipifica la iglesia, no representa la iglesia. Lo quieren hacer representar la iglesia, lo quieren hacer tipificar la iglesia. Es más, dicen que Juan es la iglesia. Si nosotros vemos al principio del libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, el Señor le muestra a Juan, le muestra estrellas, le muestra candeleros, le muestra una serie de cosas que Juan no entiende, y el Señor se lo explica. Los candeleros son esto, las estrellas son esto representa a esto. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y se lo explica. Pero qué curioso que en el capítulo 4 el Señor no explica que Juan es la iglesia. No dice, y Juan que subió al cielo, en realidad no es Juan, es la iglesia. No, dice que Juan subió al cielo. Pero hay algo más en este forzamiento de significados, de interpretaciones, para poder acomodar una teología, una postura, en este caso una postura sobre el arrebatamiento. Juan es la iglesia, según ellos, o representa a la iglesia, no sabemos cuándo deja de representarla. Pero ¿qué sucede? Que sabemos que Juan no se quedó en el cielo, él bajó. Y aquí le surge un problema interpretativo, doctrinal y teológico. Si ellos dijeron que Juan era la iglesia y la iglesia va al cielo, entonces ¿cuándo deja de Juan ser la iglesia? Porque Juan luego descendió. Juan no permaneció en el cielo. Y si Juan interpretaba, y si Juan representaba, y si Juan tipificaba a la iglesia, entonces es que la iglesia subió y luego bajó. Y esto no hay de dónde cogerlo. Entonces, su teología, que dice que la iglesia no va a pasar la gran tribulación y va a estar 7 años en el cielo,
Acto seguido dicen, no, no es que la iglesia bajara cuando Juan descendió, no, la iglesia siguió en el cielo, porque los 24 ancianos representan la iglesia en el cielo. Y lo explican de esta manera. Son 24 ancianos que representan y tipifican, según ellos, 12 al antiguo pacto, las 12 tribus de Israel, y 12 al nuevo pacto, los 12 apóstoles. Y ahí, hermano, entre gritos y hablar en lenguas y en lenguas desconocidas y en palabras en jeringonzas, se mueven, se sangolotean, y gloria a Dios, y aleluya, y amén, hermanos, y todos los hermanitos que no escudriñan, y que a todo le dicen amén, sí, pastor, sí, reverendo, sí, aleluya, gloria a Dios. Juan es la iglesia. Pero cuando Juan baja, no deja de ser la iglesia, porque ahora la iglesia son los 24 ancianos. ¡Gloria a Dios! Oiga, hermanos, por favor. ¿Qué pasó cuando Juan va al cielo? Que ya estaban los 24 ancianos en el cielo. Y aquí empiezan a haber una cantidad de contradicciones, de antinomias. Juan Iglesia asciende al cielo, y cuando Juan Iglesia llega al cielo, ya en el cielo está 24 ancianos iglesia. Así que en el cielo se encuentran dos iglesias: Juan Iglesia o Iglesia Juan, y se encuentra con 24 ancianos iglesia o iglesia 24 ancianos. Y ya hay dos iglesias en el cielo: Juan Iglesia y 24 ancianos iglesia. Pero sucede que 24 ancianos iglesia ya estaba en el cielo antes de ascender o de ser arrebatada Juan Iglesia. Y se encuentran Juan Iglesia y 24 ancianos iglesia en el cielo. Y estando en el cielo, Juan Iglesia habla con una 24ª parte de 24 ancianos iglesia. O sea, habla con un anciano. La iglesia total, que es Juan Iglesia, que representa, porque dicen que Juan es la iglesia que es arrebatada, pero también dicen que los 24 ancianos representan la iglesia, 12 del antiguo pacto y 12 del nuevo pacto. Entonces Juan Iglesia le habla a una parte de las 24 ancianos iglesia, y una parte de las 24 ancianos iglesia le responde a Juan Iglesia. Pero luego Juan Iglesia desciende, y hermanos, por favor, que esto no hay cómo explicarlo y no tiene una base bíblica. Empiezan a haber contradicciones y llegamos a predicar ridiculeces, a predicar cosas sin ninguna sensatez, sin ninguna cordura. Caemos en los cuentos, en las mentiras, en las fábulas. Vamos a ver que el Señor en el Antiguo Testamento dio unas 300 profecías sobre el ministerio, sobre la vida y sobre la persona del Señor Jesucristo. Y todas estas profecías se cumplieron de manera literal. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Si la primera venida del Señor Jesucristo a morir por nosotros y a redimirnos, la promesa del Mesías, se cumplieron todas las profecías de manera literal, pues a mí no me cabe más sino aceptar, creer y por tanto predicar y enseñar
que las profecías referentes a la segunda venida del Señor se van a cumplir de la misma manera, de forma literal. Cumplidas las profecías en el Antiguo Testamento sobre la primera venida del Señor Jesucristo, cumplidas de una forma literal, esto nos da como base para esperar que todas las profecías sobre su segunda venida se cumplan de la misma manera, de la misma forma, de forma literal. Vamos a ver algunos ejemplos de algunas de las profecías en el Antiguo Testamento sobre la venida del Señor Jesucristo, estas profecías acerca del Mesías y cumplidas en Jesucristo, cumplidas de forma literal. En Génesis capítulo 3, versículo 15, nos dice la palabra: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Está como tema que el Mesías, el libertador, aquel que iba a redimir la raza humana, el género humano al hombre, iba a ser de la simiente de una mujer, iba a nacer de una mujer. Esto se cumplió de manera literal. En ningún caso se espiritualizó su cumplimiento, ya que literalmente nació de una mujer. Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Las Escrituras nos hablan en el Antiguo Testamento que sería descendiente de Abraham, Génesis 12:3, y su cumplimiento lo encontramos en Mateo 1:1, que sería descendiente de Isaac, Génesis 17:19, y su cumplimiento lo encontramos en San Lucas 3:34, que sería descendiente de Jacob, y encontramos esta profecía en Números 24:17, y su cumplimiento en Mateo capítulo 1, versículo 2. En el Antiguo Pacto hay una profecía que nos dice que el Mesías sería de la tribu de Judá, Génesis 49:10, y su cumplimiento lo encontramos en San Lucas 3:33, que sería heredero del trono de David, Isaías 9:7, y su cumplimiento en San Lucas 32:33. Estos son unos pocos ejemplos, vamos a dar más. Pero vemos que todas estas profecías hasta ahora se cumplieron de manera literal, que sería ungido y además eterno. En el Salmo 45, versículos 6 y 7, en el Salmo 102, versículo 25 al 27, se nos da esta profecía que Cristo sería el ungido y eterno, y su cumplimiento lo encontramos en Hebreos capítulo 1, versículo 8 al 12. Me quiero detener un poco en esta profecía de Miqueas 5:2, que dice que nacería en Belén, Efrata. Dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Repito, Miqueas 5:2. El tema de esta profecía, su nacimiento, el lugar de su nacimiento, se cumplió de manera literal. San Lucas 2, 4, 5 y 7. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Nació en Belén.
En ningún momento se espiritualizó el cumplimiento diciendo que nació en Jerusalén, que tipificaba Belén a Jerusalén y que en realidad, hermano, él no nació en Belén, sino que nació en otra ciudad, pero es que esta ciudad tipificaba. No, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, en el libro de Miqueas, el profeta profetizó que iba a nacer en Belén y se cumplió de manera literal, nació en Belén. Da el tiempo de su nacimiento, Daniel 9:25. Lo da con tiempos, con meses, con años. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. San Lucas 2, 1 al 2 dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Por los datos que nos da en Daniel 9:25 y por los datos que nos da del empadronamiento de Augusto César, si vemos estas fechas de la manera histórica, por los datos históricos que se han encontrado, hermano, esta profecía se cumplió al pie de la letra, de forma literal, como lo dijo el Señor. Hubo una profecía que nacería de una virgen. Esto es muy difícil de creer. ¿Cómo puede nacer alguien de una virgen? Hermanos, pero para su cumplimiento no se espiritualizó, no, su cumplimiento fue literal. Se dijo por profecía que el Mesías nacería de una virgen y de una virgen nació. Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Cumplimiento. San Lucas 1, 26 al 31. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Se profetizó sobre la matanza de los niños. Jeremías 35:15. Literalmente Herodes hizo una masacre de niños. San Mateo 2, 16 al 18. La salida de Egipto. Oseas 11:1. Cumplimiento. San Mateo 2, 14 y 15. El camino preparado. Isaías 40, 3 al 5. Y su cumplimiento literal en San Lucas 3, 3 al 6. Que sería precedido por un precursor, esto es Juan, el Bautista, el Elías, que dice la palabra. Malaquías 3, 1. Y su cumplimiento, San Lucas 7, 24 al 27. Precedido por Elías. Malaquías 4, 5 y 6. Y su cumplimiento en San Mateo 11, 13 y 14. Todo cumplido de manera literal. Declarado hijo de Dios, Salmo 2:7, San Mateo 3:17, su cumplimiento. Que su ministerio sería Galileo, o sea que desarrollaría su ministerio en Galilea. Isaías 9, 1 y 2, y su cumplimiento en San Mateo 4, 13 al 16. Se profetizó que hablaría en parábolas, y en parábolas habló. Salmo 78, 2 al 4, cumplimiento San Mateo 13, 34 y 35. Que sería un profeta, Deuteronomio 18, 15, Hechos de los Apóstoles, su cumplimiento 3, 20 al 22. Que liberaría a los quebrantados de corazón, Isaías 61, 1 y 2, su cumplimiento, San Lucas 4, 18 y 19. Se profetizó que sería rechazado por su pueblo, por los judíos,
Isaías 53:3, San Juan 1:11, su cumplimiento, y San Lucas 23:18, su cumplimiento. Que sería sacerdote del orden de Melquisedec. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Salmo 110:4. Su cumplimiento, Hebreos 5 al 6. Que tendría una entrada triunfal en Jerusalén. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Cumplimiento, San Marcos 11, 7 al 11. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Que sería adorado por niños, por infantes. Salmo 8:2. Cumplimiento. San Mateo 21, 15 y 16. Se profetizó que no se le creería y se cumplió al pie de la letra. No se le creyó. Isaías 53:1. Cumplimiento. San Juan 12, 37 y 38. Que sería traicionado por un amigo íntimo. Cosa que sucedió con Judas Iscariote, el que lo entregó. Salmo 41:9 lo profetiza. Y su cumplimiento, San Lucas 22, 47 y 48. Que sería traicionado por 30 monedas de plata. Literalmente, hermanos, se cumplió. No fueron 2 de oro. Ni fue un pagaré que tipifica 30. Oh, no fue una letra de cambio, pero que es que la letra de cambio tipifica 30. No. La palabra dijo en el antiguo pacto, en el antiguo testamento por profecía, que sería traicionado por 30 piezas de plata, y 30 piezas de plata fueron las que le pagaron a Judas Iscariote por traicionar al Señor, por entregar al Señor. Esto se profetiza en Zacarías 11:12 y se cumple en San Mateo 26, 14 y 15. Sería acusado por testigos falsos. Salmo 35:11, su cumplimiento San Marcos 14, 57 y 58. No respondió a las acusaciones. Isaías 53:7, cumplimiento San Marcos 15, 4 al 5. Que sería escupido y golpeado. Isaías 56, cumplimiento San Mateo 26, 67. Que sería odiado sin razón alguna. Salmo 35, 19, cumplimiento San Juan 15, 24 y 25. Que su sacrificio sería vicario. Isaías 53, 5, cumplimiento Romanos 5, 6 y 8. Que sería crucificado con malhechores. Isaías 53, 12. Su cumplimiento San Marcos 15, 27 a 28. Traspasado en las manos y en los pies. Y literalmente le traspasaron las manos y los pies. Zacarías 12:10, San Juan 20:27. Que sería despreciado y burlado. Salmo 22, 7 y 8, cumplimiento San Lucas 23:35. Fue vituperado. Salmo 69:9, cumplimiento Romanos 15:3. Que oraría por sus enemigos. Salmo 109:4, su cumplimiento, Lucas 23:34. Hasta este momento, vemos que todas estas profecías se cumplieron de manera literal. Vamos a leer el Salmo 22, 17 y 18. Dice la profecía: contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes.
soldados apostaron por sus vestimentas. San Mateo 27, 35 y 36, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le aguardaban allí. Que sería abandonado por Dios. Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Cumplimiento. San Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactami. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Profecía, cumplimiento literal. Ninguno de sus huesos fue quebrantado. Salmo 34:20. Cumplimiento, San Juan 19, 32, 33 y 36. Su costado fue traspasado. Zacarías 12:10. Cumplimiento, San Juan 19, 34. Enterrado con pudientes. Isaías 53:9. Cumplimiento, San Mateo 27, 57 al 60. Sería resucitado. Salmo 16:10. Salmo 49:15. Cumplimiento, San Marcos 16, 6 y 7. Su ascensión a la diestra de Dios. Salmo 68, 18. Cumplimiento, San Marcos 16, 19. Primera los Corintios 15, 4 y Efesios 4, 8. Como hemos podido ver algunos ejemplos, porque no están todas las profecías y su cumplimiento, lo que sí hemos podido ver es que profecías tan difíciles de cumplir, imposibles, que solo las podría cumplir Dios, como nacer de una virgen, es más, dar datos de lo que le iba a pasar, que no le iban a quebrar ningún hueso, que lo iban a traspasar, que iban a pagar 30 piezas de plata por él, el día, todo la hora, porque aún la hora del sacrificio tenía que morir. Todo esto se cumplió de manera literal. Así es que en estos estudios que estamos realizando sobre la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, estamos seguros que el Señor cumplirá de manera literal todo lo que nos ha hablado con referencia y lo referente a la segunda venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Bajo esta premisa hermenéutica, bajo esta base interpretativa, de interpretar las profecías y las palabras del Señor Jesucristo y de los escritores apostólicos en cuanto a los tiempos del fin, vamos a hacer nuestros estudios de interpretar de manera literal, porque esperamos un cumplimiento literal de todas las profecías. Y que cuando la palabra nos hable que es una parábola, a buscar una similitud, a buscar un significado en esa palabra, pues usaremos la hermenéutica especial para estudiar las parábolas, para estudiar las profecías en la escatología, en una escatología sana, basada en unas normas de interpretación correctas y sanas, esperando que todas las profecías que el Señor nos dio sobre la segunda venida se cumplan de manera literal, como se cumplieron todas las profecías sobre su primera venida. Así estaremos estudiando. Y si estudiamos así,
vamos a tener por seguro que no habrá contradicciones en la palabra, no habrá antinomias, porque va a ser todo conforme a la palabra y a lo que quiso decir el autor original. Dios continúe bendiciendo estos estudios y nos ayude a dejar todo prejuicio y a no someter la interpretación de la palabra a nuestras teologías o a lo que nos han enseñado, sino que escudriñemos la palabra y busquemos la verdad, la aceptemos y la cumplamos.